Avanzando, ¿ya? Bueno, la asfixia es un evento que puede ser preparto, durante el parto y en el proceso de nacimiento, ¿no? Ahí tiene, generalmente es en el momento del parto, pero algunos son preparto, por eso que tienen líquido amniótico verde al nacer, ¿no? Hay disminución del aporte de oxígeno, lo que va a provocar disminución de la frecuencia cardíaca, por eso que cuando tiene latido bajo los ginecobstetras están preocupadísimos, y esto va a ocasionar un deterioro en los gases respiratorios, ¿no? Ahí tenemos tres cosas: oxígeno, CO2 y el pH, ¿no? Y esto se expresa en una perfusión insuficiente en tejidos y órganos mayores, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, estos son los criterios para la asfixia. En realidad son 4 principales, ¿no? Acidosis metabólica o mixta con un pH menor de 10 en cordón umbilical. La segunda característica es la puntuación de Arga de 0 a 3 en más de 5 minutos, no al minuto, sino a los 5 minutos. Secuelas neurológicas, de ahí es que se asocia al síndrome hipóxico isquémica, que va a incluir convulsiones, hipotonía, coma y encefalopatía hipóxico isquémica, ¿no? Pero no solo se va a comprometer el sistema nervioso central, ya que es el más sensible, sino también se van a comprometer otros órganos, ¿no? Va a haber difusión de otros sistemas que vamos a ir revisando poco a poco. La siguiente, por favor. La siguiente, listo. Bueno, esta es la epidemiología que se ha ido mejorando estos valores porque ahora tenemos más acceso a los centros de establecimiento de salud, ¿no? Este es del 91 y esto ya está mucho mejor. Ya tenemos más carreteras, inclusive cuando van en el Serum, ustedes ya van a tener hospitales hasta en periferia, ¿no? La siguiente, lo que le falta es preparación de los médicos. La siguiente, por favor. Por supuesto que este acercamiento a la atención es más importante en los países desarrollados porque tienen mayores recursos, aún tenemos los otros problemas, y se aprecia en el serum, y todos los años lamentablemente fallece un serumista por la inaccesibilidad del territorio peruano, ¿no? Y eso hace también que haya una mayor incidencia de asfixia, que es una de las principales patologías, ¿no? Y sobre todo también la creencia de las madres, ¿no?, de nuestra serranía, que no quieren atenderse en los establecimientos de salud, y el machismo persistente que hace que no quieren que toquen a sus mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, los mecanismos de asfixia son varios, ¿no? Puede ser que sea por compresión del cordón umbilical, por doble circular de cordón, ¿no? O puede existir un nudo verdadero cordón. También puede ser ya por la placenta, ¿no? Que tenemos placentas envejecidas, granum 3, y que no haya una buena difusión de alimentación hacia el neonato. También puede ser que haya un riesgo materno, básicamente en el desprendimiento prematuro en membrana. Puede ser que la mamá esté enferma, ¿no? De repente un asma severo o una convulsión que vaya a producir una hipoxia, ¿no? Por lo tanto, no vaya a llegar tampoco oxigenación al feto todavía, ¿no? Y cuando nace ya el feto, puede ser que tenga dificultad para la fisiología respiratoria, puede ser que sea prematuro, puede ser que sea enfermedad renalina o depresión por uso de drogadicción, ¿no? O un traumatismo al nacer también. La siguiente, por favor. Bueno, estos son factores de riesgo ginecostétrico, ¿no? Para el parto, esto lo realiza el ginecólogo, pero le estoy mostrando porque esto nos pone en alerta para estar atentos cuando tenemos estos riesgos. La siguiente, ¿no? La siguiente, por favor. Esto también lo han visto en gineco, pertenece a ginecostetricia, pero que va a repercutir en el neonato, ¿no? Todas estas son complicaciones ginecostétricas no neonatales, ¿no? Pero pueden repercutir en provocar asfixia neonatal al momento de nacer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto ya un poco tiene que ver con la fisiopatología, ¿no? Hay problemas cuando hay contracciones, hay disminución del flujo uterino, disminución de la perfusión placentaria, y esto va a provocar la alteración del intercambio gaseoso. Le mencioné que 3 básicos: oxígeno, CO2 y pH, ¿no? Esto va a provocar estimulación simpática, ¿no?, cuando hay asfixia, y la estimulación simpática va a producir la redistribución del gasto cardíaco, ¿no?, hacia los órganos nobles, y va a provocar
un poco de menos de hipoxia al resto de órganos, ¿no? Esto puede dar insuficiencia cardíaca, ¿no? Bradicardia, y vamos a que hay una cardiopatía por asfixia, ¿no? Y finalmente asfixia celular que ya no se puede remitir. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya, bueno, acá es para mencionarles que como hay hipoxia, ya no se va a poder seguir el ciclo de Krebs con 32 ATPs para energía, para seguir viviendo la célula, y se va a producir la glicólisis anaeróbica porque está en hipoxia, ¿no? Esto va a provocar aumento del lactato piruvato y va a producir la acidosis metabólica que se llama en eso, ¿no? También va a haber algunos neurotransmisores como el glutamato y la arginina que van a provocar aumento del óxido nítrico, ¿no? Que va a ser un factor que va a provocar finalmente edema cerebral citotóxico, y la acidosis nítrica, aumento del calcio intracelular y lisis celular, ¿no? Va a provocar muerte neuronal temprana y muerte neuronal tardía. Y esto tiene relación con la encefalopatía hipóxica isquémica que vamos a revisar, ¿no? Que también hay la inicial y la secuelar posterior, ¿no? La siguiente, por favor. Básicamente esto es para ver que están comprometidos también algunas sustancias bioquímicas como la fosfolipasa A2, la prostaglandina y tromboxanos, que van a inclusive provocar destrucción a nivel celular y también al DNA, ADN, ¿no? Celular, ¿no? La siguiente, todo esto es fisiopatología, ¿no? La siguiente, por favor. Para mostrarles que los free radicals, los radicales libres de oxígeno, son los que provocan el daño finalmente, ¿no? Y esto se ve en la fase de reperfusión, no en el momento de asfixia, sino cuando vuelve a ingresar la sangre, ¿no? La siguiente, ¿no? Y va a haber esto, alteración inclusive del ADN celular, ¿no? Los órganos involucrados que hay en este, no solamente el sistema nervioso central, el cardiovascular, el adrenal, el pulmonar, el hematológico, gastrointestinal, metabólico y renal, ¿no? Y ahí está la siguiente, ¿no? Pero el más frecuente es el sistema nervioso central. La siguiente, miren, 72%, en el renal 42% y cardíaco 29%, ¿no? Sobre el intestino y riñón va a provocar enteroleuquina hidroclorotizante, que había mencionado, puede llegar hasta perforación. En el riñón va a provocar insuficiencia renal aguda a través de necrosis tubular y medular, parálisis vesical y alteración en el sistema de renina-angiotensina que tiene que ver con la hipertensión, ¿no? La siguiente, por favor. Sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Miren, va a provocar isquemia miocárdica, necrólisis miocardia, insuficiencia tricopídica o mitral, defectos en la conducción, puede provocar hipertensión, hipervolemia, aumento de la presión pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar, por tanto, que es la más peligrosa, la complicación más peligrosa. La siguiente, por favor. La siguiente, ya, estos son los efectos metabólicos, ahí no habíamos quedado. Tenemos los tres básicos, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y acidosis metabólica, ¿no? También hay otras alteraciones en los triglicéridos, las catecolaminas y daño celular, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el aparato respiratorio, hay aumento de la resistencia vascular pulmonar y puede perder persistencia de la circulación pulmonar o hipertensión pulmonar, ¿no? Esta hipertensión pulmonar inicialmente se da tratamiento con el sildenafilo, que posteriormente lo utilizan para otra cosa, ¿no? También hay consumo de surfactante, hay edema intersticial, hipoventilación del sistema nervioso central y hace que se elimine meconio, ¿no? Meconio, ¿no? Entonces, cuando hay meconio quiere decir que hay algo de hipoxia en el recién nacido, ¿no? La siguiente. La complicación más severa es la hipertensión pulmonar persistente, que requiere inclusive óxido nítrico, oxigenación extracorpórea, ventilación de alta frecuencia, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya, bueno, hay nuevas terapias para la neuroprotección. Esto es lo nuevo, ¿no? Tenemos el magnesio, el xenón, que es raro, la eritropoyetina, las células madre o stem cell, la acetilcisteína, melatonina, anticonvulsivante, antioxidantes como el allopurinol, ¿no? Iremos sabiendo los otros que son neuroprotectores, el CAP-CUP, ¿no? El hidrógeno, el sulfato de hidrógeno. La siguiente, por favor.
que reanimar al 100% y versus 21%. Se ha visto que reanimar oxígeno al 100% es complicado, ¿no? Porque puede producir daño por los free radicals, ¿no? Entonces, se está tendiendo a darle no 21%, pero sino la oxigenación adecuada, ¿no? Y van a haber algunas cicatrices bioquímicas, ¿no? Se hizo un metaanálisis que vio que la mortalidad era disminuida del 13% versus el 8% con el 21%, ¿no? Se han encontrado algunas evidencias que no se debería reanimar con oxígeno al 100%. La siguiente, por favor. La hipotermia, ¿no? Es otro de los tratamientos. Estamos hablando de tratamientos, ya, ¿no? Tenemos la hipotermia, pero localizada, ¿no? No la hipotermia generalizada a nivel cerebral, ¿no? Ese enfriamiento selectivo de la cabeza. La siguiente, que se hace, ¿no? Efecto de la hipotermia sobre los mecanismos de daño, vamos a ver sobre estos 4 mecanismos, ¿no? Excitoxicidad, estrés oxidativo, mecanismos inflamatorios y sobre la muerte celular. Sobre estos 4 elementos tiene efecto la hipotermia, ¿no? Los mecanismos interferentes por el factor de necrosis tumoral y la interleuquina, el retraso en la desproliferación de la histotoxicidad que tiene que ver con los neurotransmisores, el estrés oxidativo, ¿no? La muerte celular, básicamente con la caspasa que está involucrada con la muerte cerebral, ¿no? La siguiente, y con la apoptosis posteriormente. La siguiente. Acá tenemos la hipotermia. Miren el casco selectivo, miren el casco que solamente va a enfriar la cabeza. Nosotros hicimos una rotación en Chile donde se hizo con cerditos esto, y ellos tienen un equipo para medir la tasa metabólica cerebral, ¿no? Con el enfriamiento de la cabecita se lograba menor tasa de cerebral, ¿no? Metabólica cerebral. Por lo tanto, había protección cerebral, ¿no? La siguiente, ya demostrado por este estudio, ¿no? La siguiente. Y la utilidad, y ahora lo utilizan en la maternidad de Lima también, ¿no? El halopurinol, que es un antioxidante, disminuye la formación de free radicals, radicales libres, atenúa la degradación del ATP, produce neutropenia y inhibe la apoptosis, ¿no? Bueno, siguiente. Estos son los nuevos tratamientos que se están proponiendo. La siguiente, miren ahí cómo se ve el cerebro de este ensayo clínico, ¿no? La siguiente, donde el halopurinol demostró su efectividad, ¿no? Miren, acá nuevamente el estudio, control y halopurinol, ¿no? En efecto neuroprotector, es decir, provocaba menos daños, ¿no? Sobre los free radicals, ¿no? Menos utilización de ECMO y en cardiopatías congénitas también, ¿no? La siguiente, mayor protección. La siguiente, por favor. Había menos riesgo de leucomalacia. El otro elemento que se usa, la eritropoyetina, ¿no? Que usan a veces los nefrólogos, ¿no? También es útil para proteger el sistema nervioso central, ya que se encuentran elevados en sangre el cordón umbilical que tienen asfixia neonatal, ¿no? Va a evitar la muerte en las neuronas inducida por el óxido nítrico, protege las neuronas del efecto tóxico del glutamato, que es un neurotransmisor, es neurotrófico y afecta a la neurogénesis, ¿no? Se administra generalmente dentro de las 48 horas, una dosis de 300 o 500, ¿no? 2 días durante 2 semanas. La siguiente, por favor. Esta es la acción que hace la eritropoyetina en el cerebro sobre el ácido nítrico, la excitotoxicidad, la caspasa que tiene que ver con la muerte cerebral y la apoptosis, ¿no? Va a actuar sobre estos 2 elementos, el EPO y el VG, ¿no? El factor inducible de la hipoxia, ¿no? Y el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Son los 2 componentes, y el EPO es el que está más comprometido con todos los elementos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Siguiente, parece que se ha quedado. La siguiente, listo. Este es un estudio de la eritropoyetina, miren, más estudio. Los gases nobles, acá tenemos los gases nobles y básicamente, bueno, este es el efecto de la eritropoyetina en estudios
que se han demostrado su efectividad, ¿no? Tanto en cada uno de los elementos que se muestran en el gráfico, el EPO, ¿no? Cruza la barrera hematoencefálica, no produce policitemia y mostró reducción en el área de infarto, mejora las escasas de la devaluación y siguen haciendo estudios sobre esto. La siguiente, se ha visto que los gases nobles, la siguiente por favor, como el xenón, son los que tienen mayor efecto, ¿no? Tienen un efecto neuroprotector, ¿no? Esto bien en modelos experimentales, ¿no? Básicamente en los receptores glutamínérgicos NMDA, ¿no? En realidad el xenón se usa como anestésico, ¿no? Cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y tiene un efecto rápido. Puede ser retirado rápidamente porque es un gas, ¿no? La siguiente, la melatonina, que se usa inclusive para trastornos del sueño, ahora no. Es un inhibidor también de los radicales libres. Recuerda que los radicales libres eran los que producían mayor toxicidad, disminuye los niveles de citoquinas inflamatorias, estimula las enzimas antioxidantes, mejora, o sea, mejora las antioxidantes para que no haya oxidación, que es el que produce daño, ¿no? Ahí está la dosis que se puede dar, 10 miligramos bioral, dosis de cada 2 a 8 horas. La siguiente, vienen gomitas ahora, ¿no? Para más niños más grandes, ¿no? Y en jarabe también se prepara. Las células madres ha tenido muchas utilidades, ¿no? Y inclusive en recuperación de daño en el sistema nervioso central, no solo en asfixia, sino en otros niveles, ¿no? Disminuye la inflamación y conserva el estilo endógeno y apoya las células dañadas con nuevas células madres, ¿no? Es conocido cómo actúa, ¿no? Se transforman en células neurológicas nuevas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, parece que no avanza. La siguiente, ya. El sistema endocannabinoide que tiene que ver, ojo, con la marihuana, ¿no? Los cannabinoides, ¿no? Modula la intensidad de procesos neurotóxicos. Los agonistas cannabinoides sintéticos muestran protección eficaz de la materia gris y blanca. Y no solo se usa para esto, sino para otras opciones, ¿no? La siguiente, por favor. Acetilcisteína, que se utiliza como mucolítico, pero se le emplea en este caso por su amplio efecto antioxidante que tiene, ¿no? Si usted ve una propaganda médica de la acetilcisteína, le dice que tiene alto efecto antioxidante. Por lo tanto, nosotros lo utilizamos por el efecto antioxidante, ¿no? Y en estudios animales se ha encontrado que hay ausencia de efectos teratogénicos, ¿no? Y algunos tienen efectos prometedores en las UCI neonatales, ¿no? La siguiente. Y a veces se asocia con la aplicación de la hipotermia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué herramientas se predicen para la asfixia perinatal? La siguiente. El Apgar, bueno, acá ya es harto conocido, ¿no? Que se asocia, uno de los principales indicadores que se asocia. Es útil para evaluar el pronóstico neurológico, pero no para reanimar, por si acaso, ¿no? Generalmente nosotros damos media hora, después lo dejamos ya de reanimar, porque va a ser tanta la secuela que no medita reanimar, ¿no? Ese es un poco un punto de quiebre para dejar de reanimar, ¿no? La siguiente, por favor. A mayor tiempo de alargar bajo, mayor secuela. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, se han hecho signos para la asfixia como índice de morbilidad, donde se da puntuación el largo de los 5 minutos, el déficit del exceso de bases, la frecuencia cardíaca fetal, y nos van a dar la posibilidad de morbilidad, ¿no? A mayor puntuación, mayor riesgo. Pues, la siguiente, por favor. Pero no sirve como factor pronóstico este índice, ¿no? La siguiente, el pH en el cordón, en realidad no es muy sensible ni muy específico, ¿no? Pero todavía se sigue usando como un factor de diagnóstico. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta es la encefalopatía, ¿no? Hipóxica isquémica, se emplea el esquema de Sarnat y Sarnat, que es el mejor indicador de secuela. La siguiente, ¿no? Y esta ya la fase secuelar, la siguiente, la encefalopatía hipóxica isquémica. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, hay indicadores de mal pronóstico,
Tenemos algo de menos de 3 a los 10 minutos, un estadio 3 de la clasificación de Sternat, las convulsiones persistentes, que tenga alguna alteración neurológica orgánica, persistencia, hipodensidad de sentencia en la ecografía, es decir, hemorragia interventricular posiblemente, tomografía con alteraciones de encefalomalacia y el ligura persistente más de 36 horas, ¿no? La siguiente. Luego tenemos el síndrome hipoxiquisquémico, la siguiente, ¿no? Y ahí está la definición. Aparece en el recién nacido inmediato al parto tras un episodio perinatal y se caracteriza por alteración en el estado de alerta, en el tono muscular y en los reflejos, ¿no? A veces también se entra dentro de la evaluación las convulsiones, ¿no? La siguiente, por favor. Este es la fisiopatología también, ¿no? Muy similar a la asfixia, en realidad parte de la asfixia, ¿no? La siguiente, por favor. No vamos a introducirnos en esto porque no es un curso de fisiopatología, sino es un curso clínico, pero de todas maneras lo muestro para aquellos que estén interesados en revisar más, ¿no? Se produce generalmente una falla orgánica primaria, ¿no? Y luego una falla orgánica secundaria, ¿no? Que es después de 6 a 8 horas, ¿no? La primaria es inmediatamente que nace, ¿no? Y la secundaria, de 6 a 48 horas, ya tienen que ver los radicales libres, ¿no? Y la excitotoxicidad y la inflamación, ¿no? La siguiente, por favor. El daño hipóxico isquémico puede ser latente, secundario y terciario, ¿no? La siguiente, por favor. Sobre todo, miren, ven en la fase de reperfusión. Primera hay déficit de oxígeno, ¿no? Luego hay insuficiencia energética, ¿no? Y el daño se produce cuando hay oxigenación celular y tisular, ¿no? La persistencia del daño ya prácticamente es secular, ¿no? Hay una gliosis reactiva, hay una acción persistente de receptores proinflamatorios y cambios epigenéticos, ya, ¿no? Se alteran los genes. Recuerden que había cambios genéticos, la siguiente, ¿no? Miren, ahí están las tres fases, ¿no? La azul es la isquemia, la fase aguda, tenemos la fase aguda, cuando es el inicio, ¿no? Ya comienza a ver la hipoxia, hay un fallo energético, este es en la fase aguda, ¿no? Y se van a acumular iones de sodio y cloruro, ¿no? Esto va a depender de los factores que la provocan, ¿no? Y el daño de la hipoxia, la duración de la hipoxia. La siguiente, por favor. La siguiente, la fase latente, ¿no? Tras el daño hipóxico hay repercusión tisular, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Hay disminución de la actividad electroencefalográfica, reducción del consumo de O2, ¿no? Duración de esta fase no está establecido con claridad, ¿no? Algunos dicen 6 a 24 horas. La siguiente, por favor. Y luego viene la fase posterior. La siguiente, la fase secundaria, ¿no? La recuperación parcial, que sigue en donde hay un deterioro secundario, ¿no? Eh, hay una alteración en la función mitocondrial, ¿no? El daño mitocondrial a su vez va a producir un desacoplamiento del metabolismo oxidativo y edema citotóxico va a haber, ¿no? Posteriormente, ¿no? La siguiente, por favor. La fase terciaria, ¿no? Del daño es responsable ya básicamente de la secuela, ¿no? Los daños que van a quedar para toda la vida, hasta la etapa adulta, ¿no? Bueno, hay algunos que quedan con muchas secuelas, ¿no? Y hay otros que quedan con secuelas leves, algunos trastornos de aprendizaje, pero algunos quedan con parálisis cerebral infantil, que es la más frecuente, ¿no? La siguiente, por favor. En la clínica hay necrosis neuronal selectiva, ¿no? Si compromete los hemisferios cerebrales va a producir convulsiones, si daña los centros moduladores en el bulbo, produce apnea, si hay neuronales en los hemisferios o vulvares, puede ser hipotonía, justo hemos tenido un paciente con hipotonía, hay problemas de déficit occipital, paresia faciales y desmotilidad orofaringia, tiene dificultad para la deglución, y las características crónicas con las que vemos nuestros pacientes, ¿no? Yo trabajo en San Juan de Dios y ahí vemos la mayoría de parálisis cerebral infantil, déficit cognitivo y llegan a convulsionar, ¿no? Hay muchos pacientes que llevan tratamiento anticonvulsivo de por vida, ¿no? Nosotros usamos levetiracetam, ácido valproico para controlar eso, ¿no? Bueno, cada vez surgen nuevos anticonvulsivantes, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, algunos producen, si hay daño en los ganglios basales, van a dar una forma de coriatetosis.
Cuando hay injuria paracerebral, va a comprometer la sustancia blanca, ¿no? Hay debilidad muscular, proximal más que la distal, cuadriplegia espástica proximal que va a comprometer más los brazos que las piernas. La siguiente, lesiones isquémicas focales y multifocales, leucomalacia periventricular, en realidad son según el área que compromete el síndrome hipóxico isquémico, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? Los métodos diagnósticos. Primero tenemos una ecografía, luego una tomografía, resonancia magnética y el electroencefalograma para ver la funcionabilidad cerebral, ¿no? En realidad son métodos de imágenes, las tres primeras, y la mayoría ya se va hasta la resonancia magnética nuclear, que no es tóxica, ¿no? La tomografía sí es radiación. La ecografía también no es tóxica y cada vez salen mejores ecógrafos, ¿no? Eso es importante porque ya se tiene alta resolución y no llegamos a hacer análisis más costosos y más radiactivos como la tomografía. La siguiente. Esta es la clasificación de Sarnat, Sarnat 1 leve, Sarnat 2 moderado y Sarnat 3 severo, ¿no? El estado mental hipoalerta en el Sarnat 1, letal, soñoliento en el 2 y en el 3 ya puede estar en coma, ¿no? El tono va a ser irritable, aumentado y flácido va a ser en el Sarnat 3, ¿no? Ya, primero hay, recuerden así, está hiperactivo, luego está somnoliento y finalmente secuelar, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor, ¿no? En su la forma leve, y ahí está la forma moderada y la forma grave que hemos estado mencionando, ¿no? La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la gravedad de la encefalopatía isquémica, nuevamente leve, moderada y severa, ¿no? En la severa ya va a dejar secuelas de todas maneras, hay difusión del tallo cerebral, ¿no? Hipotonía global, movimiento estereotipado, epilepsia a veces, y los reflejos primitivos están frecuentes. Cuando hablo de reflejos primitivos, recuerdan del moro, succión, prensión, todos esos están ausentes, ¿no? Hay alteración neurológica franca en la severa, la moderada todavía. La leve sí a veces puede pasar desapercibido si no hacemos un examen adecuado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, finalmente nos toca hablar de la hemorragia intraventricular. La siguiente, por favor. Bueno, este se pasó. Bueno, la siguiente, porque es lo mismo. La siguiente, por favor. La siguiente. Los indicadores de asfixia. Se ha intentado hacer un fluxograma, ¿no? De las pruebas necesarias ya para la parte de asfixia ya, y la parte también secular, ¿no? Renal, vamos a pedir creatinina, la digestiva, vamos a ver el residuo gástrico, vamos a ver por ahí sangre oculta, ¿no? Y así, ¿no? Para la retinopatía o problemas de daño ocular también se puede hacer. Para la hematológica puede haber coagulopatía, trastorno de coagulación, básicamente. El daño hepático puede estar alterado las transaminasas, ¿no? Y así, ¿no? La siguiente, por favor. El daño, ese es cuando el daño es múltiple, ¿no? Ya. Signo de mal pronóstico, acá que quede claro, haga menos de 3 a los 10 minutos. Persistencia de 2 signos a las 2 semanas, ¿no? Apneas, convulsiones, alteraciones en los exámenes, tanto en el electro, en la eco cerebral, tomografía o resonancia magnética. La siguiente, por favor. Ya eso quiere decir que ha focalizado y es orgánica, ¿no? Luego la hemorragia intraventricular, ¿no? Que es la última parte. La siguiente, por favor. Se asocia en parte a las asfixias, pero gran parte a la prematuridad, ¿no? En realidad, 75% ocurre en las primeras 72 horas de vida y el diagnóstico se hace ecográfico, ¿no? El diagnóstico es ecográfico, ¿no? La ecografía es el examen de cajón, ¿no? Pues, mientras más prematuridad, más riesgo, ¿no? Sobre todo en la zona donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ahí se han intentado diversos días, ¿no? Del 2 al cuarto día, del 3 al séptimo día, hasta los 10 días, a los 28 días, ¿no? Y finalmente, si hay hemorragia, hay que tomarle posteriormente para ver que no deje una hidrocefalia residual, ¿no? Por la hemorragia. La siguiente, por favor. Y hemos tenido casos, con frecuencia se ve eso, ¿no? Sobre todo en pacientes menos de 1 kilo. El diagnóstico de la hemorragia va a ser clínico,
ecográfico y el líquido cefalorraquídeo. Miren, ahí está más, es bastante sencillo, ¿no? Clínico, ecográfico y líquido cefalorraquídeo. Punción lumbar y tenemos el líquido para ver si está sanguinolento, el clínico por los signos y síntomas que presenta el paciente. La siguiente, por favor. Tenemos la clásica clasificación de Papil, ¿no? Donde la hemorragia está en 4 grados, ¿no? Y la 4 va a comprometer ya el parénquima, ¿no? La 2 es intraventricular sin dilatación, la 3 es con dilatación, ¿no? La siguiente, hay más, ¿no? Generalmente es el problema en la matriz germinal, le mencionaba, ¿no? En los primeros, por la inmadurez de los vasos sanguíneos de la matriz germinal, donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí está la ubicación, ¿no? Tiene alta celularidad, metabólicamente es muy activa, está vascularizada y tiene una red vascular inmadura. Por eso que cambios de presión leves que hay en la asfixia producen hemorragia o sangrado de esta zona, ¿no? Es una zona sumamente laxa y es ahí más donde sangra, ¿no? La siguiente, por favor, sobre todo en los prematuros, ¿no? En las arterias basales, la arteria Hübner. Esta es la circulación, ¿no? También del sistema venoso. La siguiente, por favor. Bueno, generalmente hay cierta autorregulación, ¿no? Y más, tanto en adultos y mayores y niños mayores, ¿no? Ya no hay problema, ¿no? Pero en los pretérminos las arterias pierden rápidamente su capacidad de proteger el lecho capilar contra las variaciones de presión. Miren, ojo, estamos hablando de la presión, ¿no? Cambios en la presión van a producir hemorragia en las arteriolas. Les vuelvo a mencionar, que quede claro esto, ¿no? La siguiente. Y van a ver ustedes, ahí están las imágenes, cortes patológicos, les menciono, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Es un bebé que está de frente, se pone pálido, comienza a presentar apnea, y ustedes sospechen, y es prematuro, ¿no? Sospechen que hay hemorragia intraventricular. Bueno, estas son imágenes, la siguiente, para ver sangrado por diferentes zonas, intraventricular, periventricular, ¿no? Entonces tenemos la patogénesis intravascular, vascular y extravascular, ¿no? La intravascular es flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo. La vascular es la fragilidad y la locación limítrofe entre el tálamo y las arterias estriadas. El extravascular es el sostén vascular insuficiente y la actividad frenolítica aumentada, ¿no? Acá empleamos los antiinflamatorios, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra clasificación, ¿no? La de Levin, ¿no? Sin hemorragia, acá también 4 grados, ¿no? Y la 4 es parenquimatosa, ¿no? El tamaño 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, ¿no? La siguiente, por favor. Otro tipo de clasificación, como verán, hay diversos tipos, la más que se usa es de papil, por si acaso, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí ya el estudio ecográfico, lo vuelvo a repetir, los estudios son ecográficos, el estudio clínico, ¿no? Y, bueno, hemorragia tipo 1, ¿no? Ya habíamos mencionado la clasificación, es en la región de germinal. La tipo 2 ya compromete, pero no hay dilatación. La tipo 3, la siguiente, por favor. ¿No? Hemorragia tipo 3. Y la 4, miren, acá hay dilatación ya, en la anterior no había dilatación, ¿no? Acá se ven dilatados, ¿no? Y en la tipo 4 ya te compromete el parénquima, ¿no? Dentro del parénquima cerebral hay hemorragias que se ven como coloración blanquecina, ¿no? De mayor hiperrefrigencia, como dicen los ecografistas. La siguiente. Bueno, acá las imágenes anatomopatológicas, cuando ya compromete el parénquima, cuando es sin dilatación de los ventrículos, con dilatación de los ventrículos, el tipo 3, el tipo 2 sin dilatación ventricular, ya cuando el parénquima, ¿no? Es los clásicos, ¿no? Hemorragia localizada en la zona 1, sin dilatación 2, 3 con dilatación y 4 ya se extendió al parénquima cerebral. La siguiente, fácil de recordar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico hay deterioro, se complica, hay acidosis, ¿no? Y raro es que se ponga mal el paciente. Pero hemos visto casos, ¿no? Que están en ventilación mecánica y de repente el paciente se descompensa, ¿no? Y ocurre en las primeras horas, ¿no? Puede comenzar a convulsionar inclusive, ¿no?
hay apnea, hipotonía. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El diagnóstico, bueno, las primeras 24 horas de vida, de 3 al 5 día de vida, de 10 al 14 y hasta el 28 día, sobre todo para ver las complicaciones, ¿no? La siguiente, recuerden que la ecografía es lo más importante. La siguiente, por favor. Bueno, la severidad por ecografía, nuevamente los 4 grados, ¿no? Según el tipo de sangrado. La siguiente. A la incidencia, lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente, vamos a ver que son las localizadas entre las extensas, ¿no? El grado 4, cuando hay hemorragia, la más frecuente, el grado leve se ve poco. La siguiente. Bueno, esto varían de año a año, estas estadísticas. ¿Qué se puede hacer para prevenir la hemorragia intraventricular, ¿no? Que no haya prematuros. Usamos corticoides, no solo protege el pulmón, sino también protege contra la hemorragia, ¿no? Manejo adecuado de parto, prevenir disturbios hemodinámicos mayores, ya que los cambios hemodinámicos es el que produce el sangrado, y indometacina, ibuprofeno, endovenoso, no vía oral, ¿no? Paracetamol se puede usar, ¿no? AINES, ¿no? La siguiente, que se usan como preventivo. La siguiente, por favor. La indometacina fue el primero que se usó, ¿no? Por eso que está ahí, ¿no? Indometacina, y ahí demostrando la importancia en la prevención del sangrado. Apenas nace al bebé, por si acaso la aplicación es al bebé, no a la madre. La siguiente. Como le digo, hay estudios respecto a esto, ¿no? Y básicamente ya estaríamos dando por terminada la clase. Espero que no hayan dormido. No sé si tengan preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? No escucha a nadie. Parece que todo está claro. Doctor, bueno, es una consulta. Fernando, no lo logro Siempre se... escuchar. Si lo puede escribir, por favor. Parece que está preguntando. Sí, No escucho, ya lo parece voy a que no escribir. tengo un buen audio. ¿Dónde está el audio? ¿Por qué no escucho? Bueno, ya acabó la grabación. Son las referencias que menciona, ¿no? Sí, el pH como parte del diagnóstico, Fernando, es en el cordón umbilical, ¿no? Pero en realidad lo que se hace de manera práctica, no se hace eso de manera rutinaria, ¿no? Se hace básicamente para estudio, ¿no? Porque generalmente nosotros nos basamos en el área. Gracias, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Espero que no tengamos problemas. Gracias.